Pues seguimos con esta previa de Qatar, analizando los rivales de Alemania en la fase de grupos, y el día de hoy tenemos a Jordi Pena, un invitado muy especial para hablar de España. Quédense para verlo. Pues muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Como ven en esta llamada hay un rostro nuevo y es que hoy tenemos a un invitado muy especial para hablar de la selección española. Jordi, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Todo muy bien, un placer venir aquí con vosotros a charlar un poco de fútbol, que nos encanta. ¿Y qué tal? Primero comenzando con un aspecto muy importante que es el proceso de Luis Enrique, eh, que ha sido un poquito turbulento por la relación que ha tenido ahí entre muchos aficionados, que es muy polémico luego con las Mm. convocatorias, que si Canales, que por qué esa llamada cuando nadie conocía a Gavi, o por qué no va Iago Aspas, un sinfín de polémicas en sus convocatorias, pero que al final ha sabido sacar los resultados, semifinales en la Eurocopa, cayendo ante Italia, cuajando un excelente partido, donde fueron superiores cayendo lamentablemente en penales, y donde también fueron de las primeras selecciones en clasificarse al Mundial, cuando también estaban como tambaleándose, ¿no? Ahí un triunfo clave ante Suecia, ante Grecia, donde pudieron quedar fuera, incluso irse a zona de repechaje, pero que al final terminaron solucionándolo de una manera perfecta. ¿Tú cómo ves el proceso de Luis Enrique? ¿Cómo se vive en España? ¿Cómo sientes el entorno de cara a los pocos días que quedan para Qatar? Sí, a ver, yo creo que lo has explicado muy bien, ¿eh? Luis Enrique es un seleccionador un poco controvertido, que es muy suyo, tiene mucho carácter y, y él quizás sí que hay decisiones, que hay mucha gente que, como lo de Iago Aspas, por ejemplo, el máximo goleador español de la liga, un delantero que es muy bueno, muy válido. Yo, por ejemplo, personalmente me lo llevaba, pero al final Luis Enrique hace su lista de jugadores en los que él confía y él ya lo ha dicho muchas veces, que va a valorar sobre todo lo que han hecho con él, que por ejemplo quizás con su club habían jugadores en la Eurocopa, tú antes lo mencionabas, por ejemplo Eric García apenas jugó un minuto con el Manchester City porque ya se sabía que lo tenía hecho con el Barça, aparte del Manchester City hay mucha competencia, jugó muy poco con el Manchester City, sin embargo en la Eurocopa fue pieza importante para Luis Enrique. Lo mismo pasa ahora en las últimas convocatorias con Ferran Torres. Ferran Torres ahora en el Barça está siendo más suplente, por detrás de Rafinha, por detrás de Dembélé, incluso de Ansu Fati muchas veces. Está siendo más suplente Ferran Torres, pero aún así es un jugador en el que confía Luis Enrique. Entonces hace una plantilla un poco en los jugadores de su confianza y con los que han rendido en la selección. Y yo creo que, como tú decías, los números, al final, teniendo en cuenta los jugadores que tiene España, ha conseguido muy buenos resultados. Unas semifinales de Eurocopa que te eliminan en penaltis, después también en la Nations League llegan a la final contra la Francia campeona del mundo, pierden por un gol, partido igualadísimo. No se lo puede pedir más, veremos. Yo creo que la gente española es optimista para este mundial. Sí, yo creo que España tiene piezas para ilusionarse y sobre todo también tomando en cuenta el momento que pueden pasar, pueden estar pasando otras selecciones europeas que serían como que candidatas. Pero te quería preguntar también hablando de como que de este proceso tan polémico, ¿no? Esta relación que ha tenido con la prensa, con la afición, Luis Enrique como que encarándose mucho. Yo siento que Luis Enrique no ha perdido el carácter que ya le habíamos visto cuando estuvo en el Barcelona, o sea, como que tiene su personalidad y creo que a pesar de que es una personalidad polémica que constantemente está en conflicto, creo que es lo que dices, al final en España hay buenas sensaciones con él y creo que tampoco hay motivos para estar en contra de él, al menos por resultados. Exacto, sí, por resultados, desde luego que no. Y luego sí que es cierto que es eso, tiene el carácter muy fuerte y de cara a la prensa muchas veces chocan y hay mucha polémica y siempre por eso cuando España pierde o empata, ahí también los periodistas saltan más porque es como el momento en el que se puede criticar a Luis Enrique, entre comillas, pero al final es lo que se ha comentado muchas veces. Un seleccionador no, o sea, tal y como se entiende, no debe llevar a los jugadores que están en mejor momento o a los jugadores, debe llevar a los jugadores con los que cree que puede llegar más lejos. Y hay veces, por ejemplo, con Pablo Sarabia en la Eurocopa hizo una Eurocopa buenísima, jugó casi todos los partidos de titular y Pablo Sarabia en el Paris Saint-Germain era suplentísimo, no había jugado, jugaba por detrás de Neymar, jugaba por detrás de Mbappé, obviamente jugaba muy pocos minutos y ahí estuvo y ahí rindió, así que también hay que confiar en Luis Enrique, pero es cierto que el ambiente un poco
se nota el ambiente un poco de tensión, pero es algo que al final yo creo que también va bien a la selección. Sí, sobre todo que lo hemos visto que esa polémica ha llegado incluso a Twitter, ¿no? Con las famosas muestras, las famosas estadísticas que sacó por ahí, pero obviamente podemos ver ese entorno, pero si le está funcionando es porque es un gran director técnico, porque es un gran gestor de plantillas, porque sabe y conoce perfectamente a sus jugadores, porque entre ellos pueden a lo mejor sentirse como en familia, porque es una base muy clara, con pocas incorporaciones en los últimos meses, quizá la más importante y la más sorpresiva, yo que sé, las de Borja Iglesias, por ejemplo, la de Nico Williams, Nico eh, Williams. pero todo eso tiene una explicación, que es un gran entrenador, pero ¿cómo es en sí el sistema que maneja Luis Enrique? Sabemos que tienen la famosa quizá estereotipo que se le tiene en todo el mundo, al menos acá la percepción desde México, es un equipo mucho de posesión, de tener mucho el balón, ese a lo mejor ADN que se dio a conocer bastante desde la era Guardiola con el Barcelona. Y yo te quiero preguntar, ¿tú cómo percibes que vaya a utilizar el sistema en contra de una selección como la alemana? Porque sabemos que también es una selección que es potencia mundial, que a lo mejor no atraviesa su mejor momento, pero que es un rival que se le puede poner de tú a tú sin ningún problema. ¿Tú cómo crees que le va a jugar? ¿Crees que va a intentar dominarlo? ¿Crees que puede llegar a ser incluso dominado por Alemania? ¿Crees que intenten jugar un poquito más tranquilos, más con calma? ¿Tú cómo ves ese planteamiento para el partido? A ver, yo obviamente veo a Alemania como una de las selecciones que yo creo que será una de las revelaciones, porque se habla poco de Alemania y sin embargo tiene cracks y tiene jugadorazos y yo creo que harán un buen papel, así que será un partido complicado, pero si algo tiene bueno Luis Enrique también, que esto se vio también en su etapa en el Barça, es que, como tú decías, hay una base de toque, de tiki-taka, por así decirlo, de fútbol de posesión que no se toca, que es innegociable, que eso ya pasó en el Barça, pero Luis Enrique también añade como un punto de verticalidad que también le gusta jugar con bandas profundas, con extremos rápidos, muchas veces con Ferran por banda. Ahora, por ejemplo, tú antes lo comentabas, Nico Williams, que al final es un perfil de eso, un puñal, un jugador por banda, veloz, que pueda romper. Así que también tiene varios registros. Muchas veces, sobre todo más en la Eurocopa, cuando estaba Oyarzábal bien, porque luego se rompió el ligamento cruzado, jugaban tres arriba, que los tres eran como falsos nueves, jugaban como Ferran Torres, Oyarzábal y Dani Olmo, y los tres se intercambiaban las posiciones de ataque, mucha movilidad. Y yo creo que por eso también hace España como una selección bastante versátil, que cuando va bien jugar por bandas y al contraataque lo puede hacer. Y cuando va bien un juego más por dentro, con interiores con calidad, que se metan más por dentro, también tienen ese perfil. Es como una selección polivalente y depende de cómo vaya el partido, puede ir cambiando, pero desde luego que aunque Alemania tenga jugadorazos, Luis Enrique irá por la posesión. España siempre intenta dominar el partido y ganarlo con el balón. Sí, es lo que dices, al final es el ADN Barça, es el ADN de posesión, de control del balón, que con el control del balón muchas veces tienes el control del campo, pero también, por ejemplo, quisiera ver cómo ves la defensa. Al final, Alemania, por ejemplo, tiene torres como Süle, como Rudiger, y normalmente, por ejemplo, el titular en defensa sería Eric García, y pues bueno, al final tienes esas torres en juego aéreo. También Alemania tiene unos puñales en la parte de arriba que pensamos que no va a ser tanto como un delantero posicional, sino que va a ser igual que como que media puntas que puedan ir cambiando esas posiciones. Y allí entra Werner, ahí entra Musiala, ahí entra Sané, entra Gnabry, que todos son velocistas. No sé cómo veas en defensa a España. Sí, yo creo que España lo que tiene mejores son los centrocampistas, que tienen es una fábrica España de centrocampistas, jugadores muy buenos, y quizás lo que falta más son extremos más habilidosos en el uno contra uno, más, con más descaro, y defensas sobre todo. No hay tantos defensas. Aún así, los que hay en España, hay uno que es bastante intocable, que es Laporte, que yo creo que se puede manejar bien allí físicamente y también para mí es un defensa muy completo y fue una gran noticia para la selección española que decidiera jugar con España. Y luego sí que es cierto que la otra vacante es la que puede cambiar más. Puede ir Eric García, puede estar Pau Torres, puede estar Íñigo Martínez si se lo trae. Ramos no creo que se lo lleve, pero podría pasar, ¿por qué no? Pero yo sí que lo veo en plan que es donde sufriría más. España le conviene tener el balón, recuperarlo en zona rival
porque en caso contrario, tú mismo lo decías, son jugadores muy rápidos, jugadores como Gnabry, como Müller, como Sané, que al espacio te pueden hacer mucho daño. Y sobre todo con España, que muchas veces utiliza laterales un poco más ofensivos, como Jordi Alba, eh, tienen que vigilar, tienen que vigilar. Yo creo que es donde pueden ser más peligrosos Alemania, donde podría sufrir más España. Y también te quiero yo preguntar algo sobre los laterales específicamente, lateral izquierdo, que también ha sido un poquito controversial. Yo creo que España tiene muchísimos laterales izquierdos para, o sea, podría llevar a quien quisiera de muy buen nivel. Tenemos a Cucurella, que acaba de llegar al Chelsea, tenemos incluso a Grimaldo, que Grimaldo me parece un Un lateral crack. buenísimo. Tienes todavía el caso de Jordi Alba. No sé, ¿quiénes son tus dos favoritos para llevar? ¿A quién tú llevarías y a quién crees que va a llevar Luis Enrique? Buah, es pregunta complicada porque tú mismo lo decías, es una posición muy, muy, muy complicada e incluso cuando estaban jugando otros jugadores, no es el caso de esta temporada, pero en otras temporadas, por ejemplo, Angeliño estaba a un nivel increíble y no se lo llevaron. Antes también estaba Reguilón a un nivel increíble y costaba mucho que entrara en la convocatoria. Está Marcos Alonso, que ahora está jugando bastante con el Barça. Está incluso Valde, que ahora es el titular. O sea, en el Barça ahora Partidazo que dio mismo, hoy. hoy dio un partidazo totalmente. Y Luis Enrique es un seleccionador que antes lo comentábamos, le da igual, lo hizo con Gavi. A mí no me sorprendería para nada que escogiera a Valde para jugar como, para llevárselo al Mundial, no me sorprendería para nada. Lo que está claro es que los dos que van más últimamente son Jordi Alba y Gallá. Gallá, lateral también muy top del Valencia. Yo son los dos que me llevaba. Yo son estos los dos que me llevaba, pero como te digo, no me sorprendería que, por ejemplo, ahora que Jordi Alba no está jugando tanto y está jugando más Valde, que decidiera llevarse a Valde y le diera una oportunidad. No me sorprendería, pero para mí los dos con más experiencia y que quizás han demostrado más en grandes escenarios serían estos dos, Jordi Alba y Gallá. Sí, no, incluso a lo mejor ahí incluso se te puede colar un Javi Galán que lo ha hecho 100%, bastante, bastante bien. 100%. 100%. Eh, y ya como que hablando del planteamiento y todo, ¿tú cuáles crees que podrían ser las piezas claves? También se me viene mucho a la mente, y hablando del delantero, por ejemplo, el caso de Morata, que digo, muy criticado, pero de repente tiene sus partidos que de hecho en la Euro lo hizo genial. Entonces, ¿tú quién crees que pueden ser algunas de las piezas claves de España, tanto el duelo contra Alemania como en lo que quedaría de la Copa del Mundo? En ataque está claro que el delantero será Morata. De hecho, en la Eurocopa ya lo dijo Luis Enrique. Cuando se le ponía en duda, él mismo, ¿quién jugará? Él decía Morata y 10 más. En plan, confía, tiene la confianza del entrenador. Y al final es lo que tú decías, puede ser criticado, pero aporta mucho y siempre está ahí. Y cuando es criticado es porque no entra el balón en la red, pero siempre te está generando ocasiones, siempre genera peligro. Es un delantero que un poco infravalorado en cuanto a selección española. En cuanto a clubes, no, porque realmente ha jugado en clubes muy top. Pero claro, en España también veníamos de Villa, Fernando Torres. Obviamente Villa, el máximo goleador histórico de la selección, no lo puedes comparar con Morata, obviamente, pero Morata delanterazo yo creo que será determinante. Y obviamente en el centro del campo para mí este debe ser el mundial de Pedri. De Pedri. Pedri ya hizo una buena Eurocopa. Un Pedri que justo estaba empezando a jugar en el Barça, que la temporada anterior estaba jugando en segunda división con Las Palmas y aún estaba un poco cohibido. Ahora yo creo que esta temporada, respecto a la anterior, ha mejorado muchísimo Pedri, mucho más maduro. Ya tiene la experiencia de una Eurocopa en sus espaldas y yo creo que en el Mundial eh, será una de las piezas decisivas, sin ninguna duda. Ok, muy bien. Y ahora para terminar, queremos preguntarte tus predicciones para los tres partidos de fase de grupos. Primero, España contra Alemania. ¿Cómo quedan? Resultado. Vale, te digo un resultado, vale. España-Alemania, aquí es quizás el más complicado. Yo te diré un 2-2, va. España-Costa Rica. Aquí a priori debería ganar España bien, 3-0. Y España-Japón. Ojo los japoneses. Cuidado con los japoneses, para mí no es grupo nada fácil, ¿eh? El de España. Los japoneses siempre son una selección que lo hacen muy bien en torneos internacionales. Como nombres muchas veces no se habla tanto, eh, pero en general tiene muy buen equipo. Yo creo que costará, pero 2-1 para España. Quiero para finalizar hacer dos preguntas tipo de la muerte. Primero, ¿Busquets o Rodri? Me gusta más Busquets.
Y la última, ¿quién merecía más el Golden Boy o el Copa? ¿Bellingham o Gavi? Musiala. No, es broma, es broma. Me quedo con Bellingham yo. Bellingham, ok, muchas gracias. Sí. Pues esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. No olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita y seguir a Jordi. Jordi, ¿dónde te podemos encontrar para que esté la gente al tanto de tu Sí, vida, ya. de cómo comentas más sobre el fútbol español en general? Sí, bueno, en mi Instagram, @JordiPNG, y luego me podéis ver también en vídeos en YouTube y en directos de Twitch y todo en Post United. Allí que estamos haciendo un trabajo entre todos bien ahí para el fútbol y también en Instagram y todos. Así que seguid todos a Post United que creamos contenido chulo por ahí. Ok, muchísimas gracias. Así que esto sería todo. Muchísimas gracias por vernos. Hasta la próxima. Chao.